Hace unos 66 millones de años, al final del período Cretáceo, el planeta fue sacudido por un inmenso meteorito de 23 kilómetros de diámetro, cayendo en la península de Yucatán, en México. Tal catástrofe global provocó el inicio del fin de los dinosaurios, pero conozcamos qué fue lo que sucedió inmediatamente después. Visitaremos la Tierra del pasado, en el que los humanos aún no existían, y con datos científicos recolectados de ese tiempo, ahora recrearemos y responderemos cómo un meteorito contribuyó a la evolución de la Tierra y cuáles fueron los animales que perecieron primero y cómo otros sí lograron sobrevivir. Además, ¿a qué cambios climatológicos se enfrentaron los antiguos habitantes para sobrevivir y cómo la Tierra tuvo que reponerse ante este hecho monstruoso para la existencia de la vida y la evolución de nuestra especie? El desastre. Al final de la era mesozoica, un desastre de proporciones bíblicas sacudió nuestro planeta. Un inmenso asteroide o cometa impactó la superficie terrestre. Aún los científicos debaten sobre lo que ocurrió. El diámetro del objeto espacial era de 11 a 80 kilómetros, es decir, aproximadamente del tamaño de la ciudad de Washington, D.C. Y mientras un extremo del asteroide impactaba contra la Tierra, el otro extremo se encontraba a la altura del vuelo de un Boeing 747. Tal impacto no podía pasar desapercibido, creándose un cráter gigantesco que cubrió la mitad del Golfo de México, con un diámetro de 150 kilómetros y con una profundidad de 20 kilómetros, no siendo el único impacto titánico que recibió nuestro planeta. Este hizo estragos en su superficie y uno de los más grandes, ya que cambió el mundo para siempre y al instante. Causó megatsunamis con altura de más de 100 metros, que llegaron desde el mar hasta Florida o Texas. Otras fuentes afirman que llegaron a medir sus olas hasta 300 metros de altura, la misma altura de la Torre Eiffel, y algunos afirman que la primera ola se elevó hasta 1,5 kilómetros de altura, o sea, 5 Torres Eiffel. El asteroide desplazó tanta agua que la enorme ola se estrelló en la costa por más de 10 horas. Y este no es el peor de los escenarios. Ahora te hablaremos de la temperatura generada. Imaginémonos el calor generado por 100 millones de veces más que la bomba termonuclear de Tsar, la RDS-220 y RDS-202, la bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética y la mayor explosión provocada por seres humanos hasta ahora. Miles de kilómetros de árboles fueron arrasados en la onda de impacto del asteroide y el fuego inclemente consumió todo al instante. Equivalente a 100 millones de toneladas de TNT, suficiente para destruir toda la costa estadounidense, y causó terremotos de 12 puntos en la escala Richter, con desplazamientos de tierra hasta llegar a Argentina. Se generaron otros terremotos más, una verdadera cadena de horror, y si te encontrabas en su camino era imposible sobrevivir al impacto, aunado al fuego e inundación provocada. Y esto solo fue el inicio de toda la energía generada cuando el asteroide se estrelló con nuestro planeta. ¿Qué sufrieron los dinosaurios? El incendio provocado por este impacto descomunal tuvo un radio de 1500 kilómetros. Hasta los dinosaurios más grandes como el Diplodocus murieron. Aquellos que no murieron con la explosión del impacto, la ola del tsunami principal los ahogó, y si no, con la retirada de la misma arrastrándolos hasta el fuego. Pequeñas partículas de rocas y fragmentos fueron arrojados a la atmósfera, con el polvo del asteroide y la nube de tierra del planeta. Los científicos han encontrado estos fragmentos alrededor de todo el mundo, ya que al ser lanzados al aire, 40 minutos después del impacto, comenzaron a caer rápidamente como gotas de lluvia de una tormenta, con la diferencia que era vidrio caliente por las altas temperaturas alcanzadas. Su energía cinética equivalía a 20 millones de megatones de TNT, convirtiéndose en un intenso calor. Cada piedra que caía era como una lámpara incandescente, todas calentando rápidamente la atmósfera. La Tierra se convirtió en un gran infierno. Todo bastó para aniquilar a los dinosaurios en su mayoría, y los de mayor tamaño, ya que no encontraron sitio para refugiarse del bombardeo devastador. De la misma forma, muchos organismos terrestres perecieron, ya sea por el fuego, el agua o por los terremotos, y si lograron sobrevivir,
Horas después sucumbieron ante el calor intenso e insoportable en el aire. Toda la vasta vegetación selvática del área fue arrasada en segundos, así como cualquier mamífero que pesara más de 25 kilogramos. El 75% de seres vivos fueron exterminados de la faz de la Tierra solo por el mero hecho de existir. Posteriormente, la lluvia ácida por el dióxido de carbono y el humo acumulado en la atmósfera se precipitó y oxidaron la mitad de los océanos, afectando la vida y el pH del agua del mar alrededor del mundo. Las especies de plantas también murieron inmediatamente, a solo pocas horas del desastre. El hollín y cenizas del incendio, con el polvo del impacto, bloqueó los rayos del sol. La Tierra estuvo aproximadamente un año privada de la luz solar, afectando gravemente al clima y el resto de la vegetación. Al final, aunque muchas plantas murieron, otras lograron sobrevivir al inmenso impacto, así como algunos herbívoros y carnívoros que milagrosamente lo lograron. Se sumaron los ecosistemas acuáticos, aunque muchos fueron destruidos, otros dieron un nuevo comienzo, como por ejemplo las tortugas y los ancestros de los cocodrilos que lograron sobrevivir igual que el tiburón. La vida en nuestro planeta pudo sobrevivir, adaptarse y continuar para repoblar la Tierra, llenándola nuevamente de vida orgánica con una mejor versión biológica. Los foraminíferos, organismos unicelulares que aparecieron en los cráteres unos años después del impacto. Luego los helechos despertaron en apenas un milenio y se expandieron por todo el planeta ocupando el espacio que quedaba. Pero los grandes mamíferos, por ejemplo el mamut, tenían que enfrentarse a las diferentes condiciones adversas, sin mucha comida que conseguir. Por lo tanto, solo los pequeños que no pesaban más de 600 gramos deambulaban entre los helechos alimentándose de pequeñas plantas, semillas nutritivas y flores en el mundo, todos supervivientes del cataclismo ocurrido. Después de 100.000 años, los mamíferos volvieron al tamaño de un mapache. Los helechos fueron reemplazados por bosques de palmeras. Había más comida y el mundo volvía poco a poco a la normalidad. 200.000 años después, el periodo de las palmeras pasó en 200.000 años, para luego establecerse el periodo del pastel de nuez. Por supuesto que no se preparaban pasteles en aquella época, y no habían plantas similares. Esto solo significa que habían plantas y alimentos mucho más nutritivos y los mamíferos aprovecharon esto. La diversidad de especies aumentó aproximadamente 3 veces. Los individuos más grandes alcanzaron los 25 kilogramos, equivalente al peso de un castor o una gacela bastante grande. Parece que los mamíferos evolucionaron junto con las plantas para finalmente, unos 700.000 años más tarde, hubieran frijoles, y esto es mucho más importante de lo que parece a primera vista, ya que funcionaron como barras de proteínas para los mamíferos antiguos y todos los animales aumentaron más de tamaño e igualmente su diversidad de especies. En esta etapa, los futuros gobernantes del planeta pesaban 50 kilos, más o menos el tamaño de un guepardo moderno grande. Los mamíferos antiguos eran 100 veces más pesados que sus ancestros que vivieron entre los helechos y habían pasado menos de 1 millón de años, y aunque para cualquier ser vivo es mucho tiempo, para la evolución no es nada. Los mares se recuperaron más rápidamente. Según los científicos, le tomó mínimo de 3 millones de años. Solo entonces el flujo de material orgánico volvió a la normalidad. Nuevas especies ocuparon nichos ecológicos vacantes. Los paleontólogos consideran que las aves son uno de los dinosaurios sobrevivientes. Sus parientes no aviares se extinguieron, pero una pequeña porción de lagartos se adaptó muy probablemente a la capacidad de bucear, nadar o buscar refugio en el agua de los pantanos, lo cual les ayudó. Muchas especies de aves del cielo ahora pueden construir sus nidos en el suelo, ya que sus antepasados pudieron sobrellevar el horror a su alrededor. Como resultado positivo, la vida se abrió nuevamente camino en nuestro planeta. El tiempo es el aliado a la evolución y condujo todo. Dios hizo su obra en la Tierra. La vida volvió. A la aparición de los humanos, esto no habría sucedido sin que el asteroide golpeara la Tierra, ya que fue un desencadenante para la evolución humana. ¿Qué pasaría si un desastre de la misma magnitud ocurriera nuevamente? Bueno, ya tienes una idea aproximada. Seguramente la humanidad sobreviviría a un nuevo ataque del espacio exterior y ciertamente el planeta se recuperaría.
La vida hoy en día continúa y siempre se abre camino. Solo necesita tiempo para recuperar de nuevo el equilibrio. Y a pesar de que estamos hablando de eventos que ocurrieron hace decenas de millones de años, el universo funciona igual. En la actualidad, los científicos saben mucho al respecto de aquellos días de la prehistoria, ya que por medio de los fósiles encontrados ha sido posible dichos estudios con muestras de tierra y piedra, como por ejemplo, de los huesos de antiguos mamíferos y lagartos hallados se ha podido detectar cuándo terminó la era de los dinosaurios, arrojando todos estos datos interesantes descritos.